Bueno, vamos a seguir. Este es el video 002 de la materia de taller de redacción y el tema de ortografía. Nos quedamos en el uso de la Z, ¿sale? Entonces, vamos a presentar pantalla y nos quedamos aquí. ¿Ok? Ejercicios sobre la Z. Los adjetivos terminados en as y os se escriben con Z. Por ejemplo, eficaz, eficacia, audaz, de audacia, precoz, de precocidad y de velocidad, veloz. Existen otras palabras que también terminan en as y os, tales como antifaz, arroz, capataz, os, disfraz, voz, faz, as, atroz y paz. La mayor parte de las palabras terminadas en ansa se escriben con Z, por ejemplo, confianza, enseñanza, adivinanza, fianza, alabanza, mudanza. Las excepciones son gansa y cansa, que provienen, por supuesto, del verbo cansar. Las terminaciones asgo se escriben con Z, portazgo, noviazgo, hartazgo, hallazgo. Hay excepciones como pelasgo, rasgo y trasgo. Las palabras que son aumentativos o expresan idea de un golpe, ¿sí? Se terminan en aso y asa, ¿no? Por ejemplo, un brazo, ¿no? Una mujeraza, un gatazo, o bien un balazo, pelotazo, zapatazo, y todo lo que termina o da la impresión de un golpe, debe si se escribe, obviamente tendríamos que escribirlo con Z. Hay otras palabras que también terminan con aso y asa, aun cuando no tengan el significado de las anteriores, es decir, no sea un aumentativo o no impliquen la idea de un golpe. Por ejemplo, eh, amenazo, amenaza, cazar, caso, abrazar, abrazo, despedazar, despedazo, enlazar, enlazo, trazar, trazo, que simplemente lo único que se hace es derivar esta, digamos, la Z de la palabra original a sus derivaciones y conservarla. ¿Vale? Las terminaciones es y esa de los sustantivos abstractos se escriben con Z. Por ejemplo, redondo, redondez, honrado, honradez, áspero, aspereza, ligero, ligereza. Terminación es y esa, entonces debe de escribirse con Z. Hay también otras palabras que terminan en es y esa. Por ejemplo, 10, juez, naturaleza, pieza, ajedrez, fortaleza, pez, realeza, cabeza, maleza, cereza, cerveza, alteza, vez, corteza, proeza. Excepciones. Hay algunas palabras que en lugar de terminar en es con Z y esa con Z, terminan en es y esa con S. Aquí figuran las de uso más frecuente. Cortés, revés, en vez, ciprés, presa, empresa, represa, promesa, remesa, través, sorpresa, interés. Son las excepciones de la regla anterior. Muchos verbos tienen su infinitivo terminados en izar ante a y o, es decir, isa, hizo, por ejemplo, dentro de los verbos, atemoriza, aterrorizo, en infinitivo, atemorizar,
aterrorizar. Otros terminan en izar con S, en cuyo caso conservan la S, resultado de iso o isa, ¿no? Por ejemplo, pisa, de pisar, aviso, y de avisar. Es un tema digamos, de conservar la consonante en este caso, ¿no? Las terminaciones suelo y suela, propias de diminutivos y despectivos, o sea, como una especie de insulto, se escriben con Z, por ejemplo, rey, reyesuelo, líder, líderzuelo, hombre, hombrezuelo, ¿sale? Las terminaciones uso y usa, que tienen un significado también despectivo, y esno, que se utiliza para formar diminutivos, se escriben con Z, por ejemplo, lechuzo, gentuza, ¿verdad? Lobesno, ¿sale? Son términos que también pueden ser despectivos, pero terminan en esno, perdón, uso, usa, deben describirse con Z. Las terminaciones verbales en asco con Z y asca con Z, esco y esca, osco y usca, obviamente con Z, se escriben con ese consonante. Por ejemplo, al conjugar los siguientes verbos a las primeras personas del singular, del presente de indicativo y del presente del subjuntivo, tendremos del verbo introducir, del presente indicativo sería introduzco, ¿eh? Usco, aquí está la terminación. Del presente del subjuntivo sería introduzca, usca. Aquí está la terminación para que se aplique en la norma. Complacer, complazco, asco con Z. Complazca, asca con Z. Abastecer, abastezco con Z, terminación. Abastezca, terminación esca, también cumple con la regla. Crecer, crezco y crezca, o sea, esco y esca. Agradecer, agradezco y agradezca con Z cumplen con esa normatividad de la consonante Z. Por regla general, las palabras agudas, ¿sí?, terminadas en son, fíjense, se escriben con Z. Buzón, calzón, hinchazón, sazón, ligazón, corazón, quemazón, tropezón, desazón y razón. Son palabras agudas. Cuando veamos el tema de acentuación, vamos a perfilarnos mucho más al tema de las palabras agudas, graves, drújulas y sobresdrújulas, y eso nos va a dar la idea, ¿no? Es decir, todas estas palabras, si ustedes se dan cuenta, la sílaba tónica, que es la que más suena, están en la última, es precisamente la última sílaba, ¿sale? Por eso se llaman, digamos, agudas, ¿no? ¿Sale? Vamos a hacer un ejercicio en donde ustedes tendrán que investigar el significado de las excepciones, que son argamazón, artesón, blasón, bolsón, camisón, diapasón, masón, mesón, requesón y tesón. El sufijo es de los patronímicos se escriben con Z, por ejemplo. Mendos, son los apellidos, ¿sale? Que vienen de origen, por lo regular español, ¿no? Mendo, Mendoza con Z. Sancho, Sánchez con Z. Bermudo, Bermúdez con Z. Velasco, Velázquez con Z. Diego, Diegues con Z. Gutiérrez, Gutiérrez con Z. Jimeno, Jiménez con Z. Martín, Martínez con Z. Nuño, Núñez y Hernández, Hernández con Z. Son patronímicos, ¿sale? Ok, ahora nos vamos con la X. El uso de la X. Dice, las partículas ex y extra que se anteponen a las palabras se escriben con ex, se anteponen con, es decir, antes de la palabra propiamente dicho. Expresidente, ex rector, extracción,
extraviado debe de llevar X. La partícula hexa, que significa 6, se escribe con X. Por ejemplo, un polígono de 6 ángulos son hexágono. Un verso de 6 sílabas son hexasílabas. Y una flor de 6 pétalos sería hexapétalo. ¿Sale? Ante las sílabas pla, ple, pli, plo, pre, pri, pro, se escribe con X. Por ejemplo, explanada, explanada. Expresar, expresar. Expletivo, expletivo. Exprimir, exprimir. Explicar, explicar. Expropiar, expropiar. Explotar, explotar. ¿Vale? Están ante todas estas sílabas. ¿Hay excepciones? Sí, hay que investigar. Recuerden los conceptos de esplenio, esplendor, espliego, spleen y todos sus derivados. Eso habrá que investigar. Ahora bien, ¿se acuerdan ustedes cuando vimos las terminaciones de ección con una C, con dos C o con S? Bueno, ahora vamos a ver esa terminación, pero con X. Dice, de algunos vocablos acabados en jo, J-O, XO, XO, proceden sustantivos terminados en xión, con X. Por ejemplo, complejo, complexión, con X. Terminación en jo, complejo. Crucifijo, terminación en jo, en su derivado, crucifixión, con X. Conexo, conexión, con X. Anexo, anexión, con X. Aquí está la clave. ¿Por qué complexión no lleva 2C? ¿Por qué crucifixión no lleva 2C? ¿Por qué conexión no lleva 2C? ¿Y por qué anexión no lleva 2C y lleva X? Ah, porque en la palabra original terminan en jo o en xo. ¿Sale? Ahora nos vamos con la G. Bien. La G tiene sonido, digamos, dos tipos de sonido. Un sonido suave y un sonido áspero. Un sonido suave. El sonido suave se dará siempre ante la A, ante las vocales A, la O y la U, y el sonido áspero o fuerte siempre estará ante la E y la I. Vamos a ser muy observadores a la escucha, ¿sale? Sonido suave ante la A, O y la U. Gallo. Fíjense bien. Gallo. La G funciona de manera suave. Gallo. Gobierno. Guante. Ahora vamos a hacerlo más áspero, más fuerte, ¿no? Como que un poco más desgarrador. Gelatina. Girasol. Ante las vocales E y la vocal I, el sonido de la G es áspero, ¿sale? Siguiente regla. Ante la L o R va siempre G, la cual siempre va a sonar de manera suave. Por ejemplo, gladiador, globo, gracia, granero. El sonido es suave, ¿vale? La G, para que suene suave ante la E y la I, acuérdense que vimos que ante la E y la I suena áspera, ¿sí? Pero si yo quiero que suene suave, entonces hay que intercalarle una U, es decir, hay que ponerle una U, ¿sí? Esa U no va a sonar, es simplemente para darle esa suavidad a la G, ¿sí? Y el sonido fuerte ante la A o U se expresa con J, es decir, lo derivado. Si quiero que la G suene, digamos, suave ante la E y la I, debo de ponerle una U antes. Y si quiero que la G suene fuerte ante la A, la O y la U, pues debo de expresarlo con J, ¿sale? Que aquí está otro recurso. Por ejemplo, si yo no es quiero, si yo digo guerra
y no le escribo la U, sería gerra, ¿sale? Pero yo quiero que suene suave, entonces debo de escribir una U. Guiso. La regla dice que ante la I suena áspero, sería giso, pero yo quiero que suene suave, entonces le pongo una I. Guiso, ¿ya? Aquí lo contrario, ¿sale? Si le pongo una G sería garabe, goya o hueves, ¿no? O en este caso, gueves, ¿sale? Pero quiero que suene áspero, entonces le tengo que poner el recurso de la J, jarabe, joya, jueves, ¿sale? Hay que invertirlas ahí. En las sílabas ge y gi, cuando quiero que suene la U, acuérdense que aquí, por ejemplo, en el anterior, ¿sí? En el inciso anterior, vimos guerra, pero supongamos que yo necesito que la U suene. Obviamente o sea, va a descomponer el contexto, pero yo quiero que suene la U. Entonces debo de ponerle 2 puntos a esta U. ¿Sí me explico? Se llama diéresis, para que le dé, digamos, el valor fonético a esa U. ¿Sale? Por ejemplo, en la sílaba ge, gi, cuando debe sonar la U, cuando quiero que suene la U, debe de ponerse sobre esta una diéresis, es decir, 2 puntos. Por ejemplo, cigüeña, pingüino. Si yo no escribo las diéresis, sería cigueña, pinguino. ¿Sale? Entonces, es importante. Quiero darle el valor fonético a esa vocal, debo de escribirle esas diéresis, es decir, esos 2 puntitos. En la conjugación, se debe conservar el sonido que tenga la G en el infinitivo, por lo cual habrá ocasiones en que haya que cambiarse por GU, o sea, GU, o por J, o por G, si el infinitivo lleva GU. Por ejemplo, escoger. Al derivarse, escojo, escojas, escogeré o escogía. Fíjense bien, aquí ahí va cambiando, ¿sale? J, J, G, G, ¿sale? Congregar, congrego, congregué, congregaré, congrega. Cegar, cego, cegué, cegaré, ciegue. Al final de sílabas se escribe G, siempre se escribe G, ¿sí? Que sean M o N la letra que le sigue a esta consonante. Por ejemplo, fíjense bien, ignorancia se escribe con G siempre que está ante la N. Acá está la regla, M o N. Perdón, segmento, segmento está con rojo. Se da cuenta, la M está con rojo. Segmento está ante la M. Bueno, entonces debe de escribirse con G. Magnesia, ¿sale? Magnesia, aquí está. Fragmento, resignado y diafragma. Aquí hay un tema, fíjense. Dice al final de sílaba. Si yo, digamos, divido por sílabas esta palabra, me queda ignorancia. Esta sílaba y esta sílaba sería igno. ¿Cuál es el final de sílaba de esta? La G. Y la que sigue es N. Entonces debe de ir G. Segmento. ¿Cuál es el final de sílabas de esta? La G. Y la que sigue es la M. Entonces debe llevar G. No es segmento, ¿sí? Es segmento, ¿va? Todas las palabras que comienzan o terminan por geo, que significa tierra, se escriben con G. Por ejemplo, geógrafo, hipogeo, geografía, que se deriva en la palabra geo, que significa tierra, deben de escribirse con G. Por regla general, gen se escribe con G, por ejemplo, generoso, agencia, virgen, margen, ¿sale? Debe de escribirse con G. Las palabras que comienzan con gest se escriben con G también. Por ejemplo, gesto, gestionar, gesticulación, ¿sí? Se escribe con G. Las terminaciones gerar
ger y gir también se escriben con G. Por ejemplo, aligerar, escoger, corregir, deben de escribirse con G. ¿Hay excepciones? Bueno, acuérdense que cada vez que hay excepciones hay que buscar en el diccionario de manera de ejercicio. Dice desquijerar, brujir, tejer, crujir y todas sus derivaciones y compuestos, ¿verdad? Son sus excepciones. Pero nosotros bueno, ustedes van a investigar solamente esas, desquijerar, brujir, tejer y crujir. Los verbos terminados en yar, o giar, perdón, y las palabras relacionadas con ellos se escriben con G. Por ejemplo, contagiar, ¿sí? Está relacionada con contagio, contagioso y debe de conservar esa G. Prestigiar, prestigio, prestigioso. Refugiar, refugio, refugiamos, debe de conservarla. Después de al, an y ar se escribe con G. Por ejemplo, álgebra, todo, acuérdense, al, an y ar es la que está con rojo y la que sigue es la G. ¿Vale? Álgebra, argentino, algodón, argolla, ángel, alguacil, angina. No importa si es suave o áspera, pero debe de llevar siempre la G. ¿Sale? Acuérdense, vamos a investigar. Dice aljerife y aljibe. Son las dos palabras, las dos excepciones que vamos a investigar su concepto. Las palabras que comienzan por legi y legis se escribe con G. Legítimo, legislador, viene del término leyes, ¿sale? También son palabras, digamos, que se escriben con G. Y vamos a, bueno, aquí no vamos a investigar porque, pues, obviamente, el término es muy común, pero hay una excepción que es, digamos, el término lejos, que viene de lejitos, ¿no? Bueno, ahora nos vamos con la J, ¿vale? Ante la A, O, U, se escribe con J y no con G cuando se quiere representar el sonido áspero. Acuérdense que esa fue una regla de la G, ¿no? Que tenían que invertirse. Por ejemplo, jabonera, joyero, jubilación. Es a la inversa de la regla anterior. ¿Vale? Aunque hay palabras con G y G, con G obviamente, se escriben con J ante E, I, cuando no hay G en las palabras de donde proceden. Por ejemplo, jefe, mujer, bujía y mejilla. Los verbos terminados en gear y ja y en jar se escriben con J en todas sus formas de la conjugación. Por ejemplo, canje, canjear, trabajo, trabajar, flojo, flojear, bajo, bajar. Se escribe con J las palabras terminadas en gero, gera y gería. Por ejemplo, reloj, relojero, granja, granjero, relojera, relojería, granjera, granjería. Y su excepción sería ligero, que esa se escribe con G. Bien. Los verbos terminados en traer, lucir y decir llevan J en el pretérito indicativo y en el pretérito y futuro del subjuntivo dice, aún delante de la E y la I. Por ejemplo, pretérito indicativo, yo traje, tú trajiste, fíjense, está subrayada la E y la I. Tú trajiste, él trajo, nosotros trajimos, está subrayada la I, ustedes trajeron la E y ellos trajeron. ¿Sale? El pretérito del subjuntivo. Yo trajera o trajese, subrayado con la E. Tú trajeras, trajese, también la E. Trajera, trajese. Nosotros trajéramos, trajéremos. Ustedes trajeran, trajesen. Ellos trajeran y ellos trajesen. Y el futuro del subjuntivo. Yo trajere, tú trajeras. Él trajese, nosotros trajéramos. Ustedes trajeran y ellos trajeran. ¿Sale? Vamos a hacer, bueno, ustedes van a hacer el ejercicio, conjugar los verbos traducir y decir, que está dentro del mismo, de la misma norma. Por ejemplo, traducir
sería acá ducir y decir, ¿verdad? Aquí está decir, que propiamente es el verbo, ¿no? Aquí, por ejemplo, sería traducir, sería yo traduje, tú tradujiste, en fin, ¿vale? Ese ejercicio es el que van a hacer. Las palabras terminadas en age se derivan con J, por ejemplo, viaje, carruaje, arbitraje, salvaje, coraje, aprendizaje, equipaje, ultraje, vendaje, brebaje, follaje, lenguaje. Ustedes investigarán las excepciones de esta regla que es ambaje y análague. Nos vamos ahora con la H. Ejercicios sobre la H. Dice, se escribe con H todas las palabras que comienzan por hidro, ¿sí? O id, o sea, H-I-D-R o hidro, del griego hidor, que significa agua. Por ejemplo, hidratar, hidráulica, hidrofobia, hidrógeno. Las palabras que comienzan por ib, de origen griego, se escriben con H. Por ejemplo, hiper, hiper, que significa encima, ¿sale? Exceso, sobre. Hipnos, que significa hipno, que es sueño. Hipo, cuando fíjense que aquí son diferentes. Hipo, de hipo, que son caballos, por ejemplo, hipopótamos es un derivado. Hipo, que significa hipo, que es bajo, debajo, dice defecto, ¿no? Ipsos, ipso, altura. Ejemplo, hiper, sobre, dice encima, exceso, hipo, sueño, hip o hipo, caballos, hipo, bajo, debajo, defecto, ipso, altura. Ejemplo, ipsómetro, termómetro que sirve para medir la altura de un lugar por la observación de la temperatura en que empieza a hervir el agua. Hipócrita, persona que finge cualidades que no tiene, ¿no? Hipnotismo, cuando una persona cae en un estado de sueño. Fíjense, todos estos términos derivan de los que están arriba, por eso los pongo. Hipérbole consiste en expresar algo de un modo exagerado, ¿no? Hipódromo, lugar donde se realizan carreras de caballo. Fíjense, hipo, hiper, hipno, hipo, ipso. Aquí está todo. Hay excepciones como hipo, sin H, obviamente, que es un veneno, hipomeico, es un ácido, ¿no? Hipecaucana, que es una planta medicinal, e hipil, que es un árbol de la Filipina, ¿sale? Son términos, digamos, un tanto, la mayoría amerindias, ¿no? Las palabras que comienzan con homo, hetero, exa, hepta, ect o ecto, em o ig, H-I-G-R, se escriben con H. Por ejemplo, homo, la primera, homo, que es igual, sería homogéneo, todos iguales. Hetero, diferente, heterodoxo. Hexa, 6 hexasílabos. Hepta, 7 heptasílabos. Un ejemplo, ¿sale? Hect, 100, que es hectógramo. Hem, que significa sangre, hemodiálisis. Ig, que significa húmedo, higrometría. Excepción, obviamente, homóplato, que es un hueso, ¿no? Las palabras que comienzan por H-U-M, y todas sus derivadas se escriben con H. Por ejemplo, humor, humano, húmedo, humo, humilde. Hay que investigar, por favor, las excepciones, que son umbral, umbría, umbilical, que ya más o menos tenemos una idea, ¿sale? Las palabras que comienzan por OSP, ER, IST, OST, OR y OLG se escriben con H. Por ejemplo, hospital, herbívoro, historia, hostigar, horror y holgazán se escriben con H. Hay que investigar
Olga, bueno, Olga es un nombre propio, no es tanto, pero hay que investigar una ostra, un istmo, ¿sale? Que también aparentemente pueden entrar, supuestamente entran en la norma y no se escriben con H, pero pues tienen un porqué, ¿sale? Hay que investigar. Después de mo y sa con Z, dice, va H, dice, y sigue vocal. Por ejemplo, en mo, dice después de mo, ser, fíjense bien. Después de mo va H y sigue una vocal. En mo, después de mo, va H y ¿qué es lo que sigue? La E, es una vocal. En mo, ser, ¿sale? Sahareño, ¿sale? Aquí también después de sa. Después de sa, va H y después una vocal, la A, sahareño. Mo'o, después de mo, sigue H y después una vocal, en este caso la O. Saurta, después de sa, lleva una H y luego una vocal, saurda. Mo'in, después de mo, sigue la H y luego una vocal. Saherir, si te das cuenta, son casi las mismas palabras. Saora, saondar, dice saarrón, saonado, saón, mooso, ¿vale? Todas comienzan, o bueno, no comienzan porque también hay palabras que están, digamos, no necesariamente al inicio de la palabra, sino pueden estar en medio, como por ejemplo la primera, ¿no? Enmohecer, ¿vale? Pero todas, dice, primero va digamos, la partícula mo o sa, dependiendo, luego debe de poner la H este, y la vocal debe de escribirla con una H, ¿sale? Vamos a investigar estas palabras. Es decir, como ustedes saben, pues son palabras que no son muy comunes, así es que nos vamos a dar la tarea de investigarlo, ¿sale? Se escribe con H las palabras que comienzan por erm o ern con N. Por ejemplo, hermano, hernia, hermoso, Hernán. Son palabras, muchas de ellas nombres propios, ¿no? Ernesto, Ernestina, ermita, ermitaño son sus excepciones. Cuando una palabra comienza por ia, fíjense, ia, ie, ua, ue, ui, ioi, uai, lleva siempre delante una H. Por ejemplo, iato, fíjense, cuando una palabra comienza por ia, está comenzando por ia, debe llevar un H. Ie, está comenzando por ie, debe llevar una H. Ua, una H. Ue, una H. Huir, ui, una H. Yoides, una H. Guairuro. Estas palabras que están aquí, yoides y guairuro, hay que buscarlas en el diccionario, ¿sale? Porque están dentro de la regla. Las terminaciones uela, dice, precedidas de vocal, lleva siempre la H. Por ejemplo, aldehuela, huela, que está precedida de una vocal, ¿cuál es la vocal que la preside? La E. Vihuela, aquí la vocal es la I. Parihuela, la vocal es la I. Correhuela, la vocal es la E. Y picardihuela, la vocal es la I. Hay que buscar el significado de esas palabras, por favor. ¿Vale? Aquí el ejercicio también está en que todas estas palabras que no son comunes para nosotros hay que buscarlas en el diccionario. Nos va a ayudar muchísimo. Al principio o al final de casi todas las interjecciones llevan a. ¿Cuáles son las interjecciones? Esos los que supuestamente se emitimos sonido, ¿no? Ah, va, hola, uy. ¿Sí me explico? Son interjecciones, ¿sale? Sí, por ejemplo, a, va, hola, uy. Están al principio o al final de las interjecciones deben de llevar H, ¿sale? Bueno, vamos a dejarlo hasta allí en esta clase, ¿sí? En esta clase de taller de redacción, clase 2, ortografía. Que tengan una excelente noche.